El día en que mi esposo falleció, sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. No solo estaba despidiendo al hombre con quien compartí más de 4 décadas de vida, sino también la mitad de mi historia, mi compañero de luchas, mi cómplice en alegrías y tristezas. Entre lágrimas contenidas y un dolor que me oprimía el pecho, decidí mantener en secreto algo que cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Nadie sabía que, bajo la apariencia de viuda desamparada, yo era la heredera de una fortuna cuidadosamente planificada por Roberto. Más de $17 millones en cuentas, inversiones y bienes, además de una majestuosa mansión en Cancún que él había puesto a mi nombre como símbolo de amor y seguridad. Mientras los demás me ofrecían sus condolencias, yo mantenía la compostura que mi marido habría esperado de mí. Saludé a los conocidos, abracé a mis nietos que lloraban desconsolados por su abuelo y asentí con agradecimiento a cada palabra de consuelo. Era un martes lluvioso de octubre, con una llovizna fina que parecía burlarse de mi pena, y en medio de ese cielo gris, comprendí que estaba enterrando no solo a mi esposo, sino también una etapa completa de mi vida. Nunca imaginé que el día más doloroso de mi existencia sería también el comienzo de una revelación implacable. Ese mismo día, iba a descubrir la verdadera cara de quienes decían amarme. Durante la ceremonia fúnebre, me mantuve erguida, como si aquella fortaleza fuese mi último tributo a Roberto. No derrumbé mi postura ni un solo instante, porque sabía que él, de haber estado a mi lado, me habría pedido compostura y dignidad. Mis manos temblaban al estrecharlas de quienes se acercaban a dar el pésame, pero mi rostro no se quebró. Sostuve a mis nietos, acaricié sus cabecitas empapadas por la lluvia y susurré palabras que yo misma necesitaba escuchar. Que todo estaría bien, que el abuelo siempre viviría en sus recuerdos. Patricia, mi nuera, se mantenía cerca de mí, no con la intención de brindarme consuelo, sino más bien con un aire calculador. Sus ojos no estaban en el ataúd ni en el dolor de Marcus, mi hijo, sino en los rostros de los asistentes. Los observaba uno por uno como si estuviera catalogando a cada persona, evaluando quién podría servirle en el futuro. Era evidente que, incluso en medio de la despedida de un hombre tan generoso, ella no podía dejar de tramar. Vi cómo apretaba la mandíbula cuando el pastor habló de la bondad de Roberto y de su entrega hacia su familia. Marcus, en cambio, estaba ausente, perdido, en una nube de tristeza que lo apartaba del mundo. Mi hijo no notaba, o no quería notar, los hilos que movía su esposa en silencio. El regreso a casa fue pesado y silencioso. Marcus conducía sin decir palabra, con la mirada fija en la carretera, mientras yo iba en el asiento trasero observando las calles de Houston que habían sido escenario de mi vida durante tantos años. Cada esquina me traía recuerdos. Los cumpleaños celebrados, las tardes de domingo en familia, las caminatas de la mano con Roberto. Y sin embargo, todo parecía ahora ajeno, como si ya no me perteneciera. Patricia conducía con la precisión de quien está al mando, con las uñas perfectamente cuidadas, golpeando el volante a un ritmo que me resultaba insoportable. De vez en cuando cruzaba miradas con Marcus a través del espejo retrovisor, intercambios silenciosos que me hacían sentir extraña, como si yo fuera una intrusa en la vida de mi propio hijo. Cuando por fin llegamos a la casa de River Oaks, aquella residencia de 2 pisos que Roberto y yo habíamos comprado hacía ya 2 décadas, me invadió una sensación extraña. Siempre había sido un lugar de refugio, un espacio donde cada pared guardaba risas, discusiones, cenas en familia y sueños cumplidos. Pero esa tarde, al cruzar la entrada, algo en el aire se sentía diferente. El silencio era frío, casi hostil, y lo confirmé en el instante en que vi mis maletas apiladas junto a la puerta del garaje. Al principio pensé que se trataba de un error, que quizá alguien las había movido durante los preparativos del funeral.
Mis maletas de cuero, desgastadas por tantos viajes, estaban allí como si fueran despojos que estorbaban en la casa que había ayudado a levantar. ¿Qué hacen mis cosas aquí?, pregunté con un nudo en la garganta, señalando el equipaje que contenía lo poco que había llevado conmigo para quedarme unos días después del entierro. Fue entonces cuando Patricia se volvió hacia mí, con una sonrisa helada, una de esas que no llegan a los ojos, cargada de un veneno disfrazado de cortesía. «Oh, Lourdes, pensé que era obvio», dijo con tono ligero, pero sus palabras cayeron como piedras. «Ahora que papá Roberto no está, las cosas van a cambiar un poco por aquí». Vi a Marcus, mi hijo, encender un cigarrillo con nerviosismo. Evitaba mirarme, como si no tuviera el valor de enfrentar la injusticia que estaba presenciando. Apenas murmuró: «Mamá, es que Patricia y yo hemos estado hablando», antes de que su esposa lo interrumpiera con firmeza. «Lo que Marcus quiere decir», añadió ella, adoptando un tono condescendiente, «es que ahora somos responsables de ti y debemos establecer ciertas reglas». Sentí que cada palabra era una bofetada. ¿Responsables de mí? Esa casa había sido tanto mía como de Roberto, un fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro amor. Pero Patricia, con la audacia de quien se cree dueña absoluta, me cortó bruscamente. Era su casa, pero Roberto ya no está. Y según el testamento todo pasa a Marcus. Nosotros somos los dueños ahora. Esa mentira me heló la sangre. Yo había estado presente cuando Roberto redactó su testamento, conocía cada cláusula, cada detalle. Aún así, comprendí en ese instante que Patricia había manipulado la verdad y sembrado en Marcus la versión que le convenía. Quise explicarle, quise decirle que ella estaba distorsionando todo, pero Patricia alzó la mano para silenciarme con la autoridad de quien ya se sentía vencedora. «No hay confusión, Lourdes», dijo Patricia con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, pero que en realidad escondía desprecio. «Entendemos que esto debe ser duro para ti. Roberto te mantuvo todos estos años y ahora que no está, obviamente no tienes a dónde ir ni cómo sostenerte. Por eso, Marcus y yo hemos decidido que puedes quedarte, pero tendrás que hacerlo en el cuarto de la servidumbre, junto al garaje. El dormitorio principal será nuestro y los niños necesitan sus propios espacios. Esperamos que lo entiendas». La forma en que pronunció «puedes quedarte» me atravesó como un cuchillo. No era una invitación ni un gesto de generosidad. Sonaba como una sentencia, como si me estuvieran dando limosna en mi propia casa. Marcus, con la voz apenas audible, intentó suavizarlo. «Mamá, será temporal, solo hasta que nos organicemos». Pero su mirada baja y sus manos temblorosas delataban que no tenía el coraje de enfrentar a su esposa ni de defenderme. Me llevaron al cuarto al que se referían, un espacio húmedo y oscuro que había servido durante años como bodega. Una cama, individual oxidada, una ventana minúscula que daba al callejón trasero donde pasaban los camiones de basura al amanecer. Ese sería mi nuevo hogar. Pasé de ser la dueña de la casa a convertirme en una inquilina indeseada en cuestión de horas. Como si no bastara, Patricia añadió con tono altivo mientras revisaba sus uñas: «Naturalmente también esperamos que contribuyas. No es justo que Marcus cargue con todos los gastos. Puedes ayudar con la limpieza, la cocina, cuidar a los niños. Ya sabes, ganarte tu lugar aquí». La humillación era completa. Mis nietos, Emma y Dylan, observaban la escena con ojos confundidos y llenos de lástima. Emma, que siempre había sido mi sombra, parecía no entender por qué su abuela debía mudarse a un cuarto tan pequeño y triste. Dylan, demasiado joven para comprender del todo, me miraba como si quisiera preguntar algo, pero no se atreviera. Esa noche, mientras deshacía mi equipaje en aquel espacio miserable, por primera vez desde la muerte de Roberto, dejé que las lágrimas fluyeran libremente.
No lloraba solo por la ausencia de mi esposo, sino por la certeza de que mi propia familia me veía ahora como una carga. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, también comenzó a gestarse algo distinto. Una determinación silenciosa. Ellos ignoraban la verdad, desconocían los secretos que Roberto había dejado para protegerme. Y yo, aunque rota en apariencia, comenzaba a trazar en mi mente la venganza más elegante, dejar que creyeran que tenían el control, solo para demostrarles en el momento preciso quién tenía realmente el poder. Los meses que siguieron a ese día marcaron una de las etapas más duras y humillantes de mi vida, pero también una de las más reveladoras. Cada mañana me despertaba en ese cuarto helado, con paredes desnudas que parecían susurrar mi degradación. Era invierno y el aire gélido se colaba por la diminuta ventana, obligándome a envolverme en mantas que apenas calentaban. Mi rutina empezaba a las 5:30, antes que todos, porque Patricia había dejado claro que si quería ganarme mi lugar, debía demostrar mi utilidad. Lourdes, me decía desde lo alto de la escalera, envuelta en su bata de seda, con la superioridad en la mirada. Que el café esté listo a las 7 en punto. Marcus quiere huevos benedictinos, no simples. Los niños necesitan sus almuerzos preparados y mi vestido azul debe estar planchado para la reunión de padres. Nunca un por favor, jamás un gracias. Solo órdenes secas que me reducían al papel de sirvienta en la casa que alguna vez había sido mía. Marcus, mi hijo, había cambiado también. El hombre atento y cariñoso que conocí en su juventud parecía haberse desvanecido tras la muerte de su padre. Ahora se refugiaba en el trabajo y evitaba cruzar su mirada con la mía. Cuando intentaba hablar con él sobre mi situación, siempre encontraba una excusa. Mamá, estoy ocupado. Patricia maneja mejor estas cosas. Confío en su juicio. Su confianza en ella era mi condena. Una mañana, mientras limpiaba la sala con un trapo en mano, escuché a Patricia hablando por teléfono con su hermana Diane. Su tono era burlón, casi irritado, mientras bebía el café que yo misma le había preparado. «Es tan molesto, Diane. La vieja está aquí todo el tiempo, arrastrándose por la casa como un fantasma triste. Marcus se siente culpable, claro, pero le dije que debemos ser prácticos. No podemos mantener a alguien más sin que aporte algo. Al menos cocina decentemente y mantiene la casa limpia. Básicamente, tengo servicio doméstico gratis. Solo debo soportar su cara deprimente de vez en cuando». Sus palabras me golpearon como martillos invisibles. Para Patricia, yo no era más que servicio gratis. Y lo más doloroso era que mi propio hijo, aunque quizás sin darse cuenta, había permitido que se me redujera a eso. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en mi cama oxidada, juré que cada humillación que soportara sería la lección que me daría más fuerza para el momento en que todo cambiara. Con el paso de las semanas, la transformación en la dinámica familiar se hizo cada vez más cruel. No era solo el espacio reducido ni las órdenes diarias lo que me hería, sino la manera en que lentamente mis nietos empezaban a mirarme distinto. Emma, mi querida niña de 12 años que siempre había sido mi sombra, se mostraba ahora distante cuando sus amigas venían de visita. Evitaba que me vieran sirviendo, como si le avergonzara la imagen de su abuela convertida en empleada doméstica. Un día, mientras doblaba ropa en la lavandería, se acercó y con voz bajita me preguntó: «Abuela, ¿por qué vives en el cuarto pequeño? Mamá dice que es porque no puedes pagar una casa propia». Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo explicarle a una niña que su madre la estaba envenenando con mentiras? Apenas atiné a responderle: «Las cosas cambiaron. Cuando tu abuelo murió, mi amor, pero no te preocupes, estoy bien». Ella me miró con tristeza, pero no insistió.
Dylan, por su parte, con solo 10 años, no alcanzaba a comprender del todo, pero su inocencia le hacía soltar comentarios que me desgarraban. «Abuela, ¿por qué siempre cocinas y no te sientas con nosotros a la mesa?», preguntaba con la naturalidad de quien aún no sabe del egoísmo humano. No podía decirle la verdad, que su madre me relegaba a un rincón como si compartir el mismo espacio fuera una ofensa. Patricia, mientras tanto, se había vuelto aún más descarada. Comenzó a invitar a sus amigas a almorzar a la casa, mujeres del club social que llegaban con risas altisonantes y perfumes intensos. A mí me ordenaba atenderlas como si fuera su personal de servicio. «Lourdes, trae más champaña para las señoras», gritaba desde el comedor. Yo entraba con las bandejas, sintiendo las miradas entre compasivas y altivas de aquellas mujeres que disfrutaban del espectáculo. Una de ellas, Brenda Morrison, incluso me detuvo en la cocina con una sonrisa condescendiente. «Querida, ¿podrías traerme un poco más de hielo? Eres tan amable». Fingí cortesía, aunque por dentro hervía. Fue entonces cuando escuché la conversación que me dejó helada. Brenda, entre sorbo y sorbo de su copa, le decía a Patricia: «Es un sacrificio, Pat, pero creo que estás manejando esto con mucha gracia. No todas serían tan generosas de cuidar a su suegra». Patricia suspiró como actriz en plena escena. «Marcus siente que es nuestro deber cristiano, pero francamente, no sé cuánto tiempo más podremos sostener esto. Hay lugares muy bonitos para adultos mayores en Houston. Quizás sería mejor para ella estar con gente de su edad». Cada palabra era un puñal. No solo habían arrebatado mi dignidad, ahora planeaban deshacerse de mí por completo. Esa noche, mientras escuchaba el eco de sus risas desde mi cama estrecha, comprendí que no podía seguir postergando lo inevitable. Debía actuar. Había llegado el momento de reclamar lo que era mío y de demostrarle a Patricia que había subestimado a la mujer equivocada. La decisión la tomé una madrugada, mientras el ruido de los camiones de basura entraba por mi pequeña ventana. No podía seguir aplazando lo que Roberto había dejado tan cuidadosamente organizado para mí. Había cuentas que solo yo podía mover, documentos que exigían mi firma y propiedades que necesitaban mi atención. Había vivido 4 meses de humillación, pero ya era hora de que Lourdes Torres dejara de ser víctima y volviera a ser la mujer con recursos y dignidad que Roberto había amado. A la mañana siguiente, con la casa vacía, Patricia en el 1900 Spa, Marcus en la oficina y los niños en la escuela, tomé el teléfono y marqué el número que había evitado durante semanas. «Señora Mendoza, qué alivio escucharla», dijo Fernando Álvarez, el abogado de mi esposo. «Han pasado meses desde el funeral y hay asuntos urgentes que requieren su atención». Su tono serio me confirmó lo que ya sabía. El tiempo de mi silencio había terminado. Esa misma tarde me presenté en la oficina de Fernando, ubicada en el distrito financiero. Me recibió con un grueso expediente sobre su escritorio de caoba, y mientras lo abría, mis manos temblaban. Lo que vi me dejó sin aliento. Roberto había sido meticuloso. La casa de River Oaks estaba en un fideicomiso conjunto con mi nombre. Marcus podía residir allí mientras yo viviera, pero la propiedad era mía. Además, había cuentas bancarias millonarias, inversiones sólidas y, como si todo eso no fuera suficiente, una sorpresa que me arrancó lágrimas: la mansión en Cancún. «Esposo quería que usted jamás dependiera de nadie», me dijo Fernando. «En total, señora, hablamos de aproximadamente $17 millones. Me quedé en silencio, con el corazón golpeando fuerte. Mientras yo dormía en un cuarto de servicio y recibía órdenes como sirvienta, era en realidad una mujer rica, protegida por el amor y la previsión de Roberto. Regresé a la casa esa tarde con la mente ardiendo de planes. Patricia me esperaba en la cocina, revisando facturas con gesto de fastidio. «¿Dónde estabas? Se supone que ibas al supermercado».
me reprochó, sin sospechar que yo había pasado las últimas horas descubriendo la verdad que cambiaría todo. Tuve que hacer unos mandados. Respondí con calma, ocultando mi triunfo bajo una máscara de docilidad. Esa noche, mientras servía canapés a los invitados de Patricia y la escuchaba jactarse de su estilo de vida, sentí una calma extraña. No me dolía ya su desprecio. Por primera vez en meses, me sentía poderosa. Ellos creían tenerme bajo control, pero yo había recuperado mi fuerza. Y supe, con certeza, que era cuestión de tiempo para que el teatro se derrumbara sobre ellos. Los días siguientes me dediqué a observar con atención a Patricia. Ya no me limitaba a soportar sus humillaciones, sino que analizaba cada gesto, cada salida repentina, cada conversación telefónica que interrumpía cuando alguien entraba en la habitación. Empecé a notar patrones en su comportamiento. Las mañanas en que se arreglaba más de lo habitual, el perfume caro que usaba solo en ciertas ocasiones, las sonrisas secretas que no compartía con nadie. Mi instinto me decía que algo ocultaba, y la experiencia me enseñaba a no ignorar esas señales. Una tarde de viernes, Patricia anunció que iría a su clase de yoga, pero su tono nervioso me levantó sospechas. Decidí seguirla. La vi conducir, no hacia el estudio que solía frecuentar, sino hacia un hotel en el centro de la ciudad. Desde la acera la observé entrar con paso seguro, y mi corazón se aceleró al verla sentarse en el bar junto a un hombre joven, elegante, demasiado cercano, para ser solo un conocido. No tardé en confirmar lo que sospechaba. Entre risas, caricias y un beso furtivo, quedó claro que mantenían una relación. Lo que más me inquietó, sin embargo, fue que aquel hombre le entregó documentos. Patricia los revisó con seriedad, asintiendo, como si estuvieran planeando algo en secreto. Tomé nota mental de cada detalle antes de regresar a casa. Esa noche, ella volvió sonriendo, hablando de la excelente sesión de relajación que había tenido en su clase de yoga. Marcus la escuchaba sin sospechar nada. Pero yo ya había empezado a juntar las piezas de un rompecabezas mucho más peligroso de lo que imaginaba. Durante los días siguientes, mis sospechas se confirmaron. Patricia comenzó a encerrarse en su habitación con más frecuencia, hablando en voz baja por teléfono, y guardaba documentos en una pequeña caja fuerte de su closet. Una tarde, mientras limpiaba su recámara, descubrí lo que había temido. Su laptop estaba encendida y en la pantalla había un correo abierto. El remitente era un tal David Carrera. Leí con el corazón latiendo desbocado. Mi amor, los papeles del divorcio están casi listos. Solo necesitamos esperar un poco más para confirmar la herencia. Una vez tengamos claro cuánto dinero hay, podremos proceder. Marcus no sospecha nada, ¿verdad? El aire me faltó. No solo estaba traicionando a mi hijo con otro hombre, sino que planeaba abandonarlo cuando creyera asegurada la fortuna que pensaba que él había heredado. Con manos temblorosas tomé fotos del correo con mi teléfono. Esa prueba era vital. Esa noche, recostada en mi cama estrecha, sentí que por primera vez las piezas encajaban. Patricia me había tratado con desprecio. Había intentado relegarme y hasta planeaba internarme en un asilo, no por odio ciego, sino como parte de una estrategia calculada para eliminar cualquier obstáculo en su plan. Sin embargo, había cometido el error más grave de su vida. Había subestimado mi paciencia y mi memoria. Ahora yo tenía la verdad en mis manos. Con la evidencia guardada en mi teléfono, sabía que el momento de actuar estaba cerca. Ya no se trataba solo de recuperar mi dignidad, sino de proteger a Marcus y a mis nietos de la traición que se cernía sobre ellos. La oportunidad llegó, una mañana inesperada. Marcus regresó temprano del trabajo, con el rostro tenso y una carpeta de documentos en sus manos. Desde la cocina lo escuché gritar con una voz que pocas veces le había oído.
Patricia, ven aquí ahora mismo. Ella bajó apresurada las escaleras, fingiendo preocupación. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué gritas? Pero cuando vio los papeles que Marcus sostenía, su rostro se tornó pálido. ¿Qué es esto?, preguntó él, su voz quebrada por la furia. ¿Sabías que mi madre es dueña de esta casa? ¿Sabías que tiene cuentas millonarias, una mansión en Cancún? ¿Sabías que papá lo dejó todo para asegurarse de que ella jamás dependiera de nadie? El silencio fue denso como plomo. Yo, con el cuchillo de cocina aún en la mano, lo dejé caer al suelo y el estruendo metálico resonó en toda la casa. Era la señal de que mi silencio había terminado. Caminé hacia ellos despacio, mientras Marcus me miraba con ojos cargados de vergüenza y confusión. Mamá, ¿es cierto? ¿Tú tienes dinero? Antes de que respondiera, Patricia intentó dar un giro desesperado. Marcus, ella nos engañó. Nos hizo creer que necesitaba ayuda cuando en realidad... Pero yo la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. Fuiste tú quien me dijo que esta casa ya no me pertenecía, que Marcus había heredado todo. Tú me empujaste al cuarto de la servidumbre. No yo, Patricia. Tú, Marcus. Con el rostro hundido entre sus manos, solo pudo susurrar: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Por primera vez en meses, mi voz salió firme, sin temblor, como si toda la humillación acumulada se hubiera transformado en acero. Lo que hicieron, dije mirando a ambos, fue mostrarme quiénes son cuando creen tener poder sobre alguien indefenso. Patricia, al sentirse descubierta, dejó caer la máscara de cortesía. Con los ojos desorbitados me señaló y gritó: «Eres tú la manipuladora. Dejaste que te tratáramos como sirvienta sabiendo que tenías millones. Eres cruel, calculadora y querías vernos arrastrarnos». La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Marcus, en cambio, me miraba con un dolor que me partía el alma. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos así?» Tomé aire y respondí, despacio, sabiendo que cada palabra quedaría grabada en él. Porque necesitaba saber si el amor que me tenías era verdadero o solo dependía de lo que yo podía ofrecerte. Necesitaba ver quién eras sin la sombra de tu padre ni el peso del dinero. Patricia intentó recuperarse, aferrándose a la desesperación. «Marcus, no la escuches. Ella está manipulándote. Nosotros somos tu familia, tus prioridades». Pero Marcus ya no la veía a ella con los mismos ojos. Había un velo que finalmente se había roto y en su rostro se dibujaba una mezcla de rabia, vergüenza y desilusión. Marcus se levantó del sofá con el rostro desencajado, caminó hacia mí y con lágrimas en los ojos murmuró: «Mamá, no sé cómo pedirte perdón. Me siento avergonzado, como si hubiera traicionado todo lo que papá nos enseñó». Yo lo miré con firmeza, aunque por dentro mi corazón temblaba. Tu padre sabía exactamente lo que hacía cuando organizó su testamento. Él me protegió, Marcus, porque no quería que jamás dependiera de nadie, ni siquiera de ti. Patricia, viendo que lo perdía todo, lanzó su última carta. «Marcus, piensa en los niños. Vas a destruir tu familia por esto. Vas a dejar que tu madre lo arruine todo». Fue entonces cuando decidí mostrar el golpe final que llevaba guardado como un as bajo la manga. Saqué mi teléfono y, con voz tranquila, dije: «Hablando de destruir familias, creo que hay algo más que deberías saber». El color desapareció del rostro de Patricia de inmediato. «Lourdes, no te atrevas», gritó con pánico. Pero ya era tarde. Le mostré a Marcus las fotos del correo, las imágenes en el hotel con David Carrera, los mensajes que confirmaban su traición. Marcus, con las manos temblorosas, leyó en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión era de horror absoluto. «David Carrera, el corredor de bienes raíces. Patricia, ¿me has estado engañando todo este tiempo?»
Ella intentó llorar, inventar excusas, pero ya no quedaban disfraces que pudiera usar. Las lágrimas de Patricia no eran de arrepentimiento, sino de desesperación. Marcus, puedo explicarlo. Él solo me ayudaba con asuntos legales, balbuceó. Pero Marcus le arrojó las fotografías al regazo y gritó: «Asuntos legales como papeles de divorcio, no me mientas más». La máscara de Patricia se rompió por completo. Con el rostro deformado por la rabia, escupió la verdad que había intentado ocultar. «Sí, papeles de divorcio, porque estoy harta de fingir que te amo. Eres un hombre débil que vive bajo la sombra de su madre. Nunca fuiste suficiente para mí». Marcus retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que la herida más grande no era hacia mí, sino hacia él. Patricia, en su desesperación, buscó una última defensa. «Tu preciosa mamita nos manipuló. Sabía todo el tiempo que tenía dinero y nos dejó humillarla para vengarse. Es ella la verdadera monstruo». Yo mantuve la calma. «No soy un monstruo», respondí. «Soy una mujer que aprendió la verdad sobre las personas que decía amar. Tú, Patricia, me enseñaste quién eres realmente cuando creíste tener poder sobre mí». Marcus, con lágrimas cayendo por su rostro, la miraba como si la viera por primera vez en su vida. El silencio se volvió insoportable. Patricia miraba a Marcus con desesperación, tratando de recuperar el control. «Marcus, no puedes creerle a ella. Yo soy tu esposa, la madre de tus hijos. No puedes destruir nuestra familia por sus mentiras». Pero él ya no escuchaba. Caminó lentamente hacia mí, con los hombros vencidos por el peso de la vergüenza. «Mamá, no sé cómo vivir conmigo mismo después de lo que te hice. Te traté como a una carga, como a una sirvienta. Papá debe estar revolcándose en su tumba». Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. «Hijo, tu padre sabía lo que hacía. Me protegió porque temía que la vida me dejara vulnerable. Pero tú aún tienes la oportunidad de redimirte. No fallaste. Aprendiste, aunque de la forma más dolorosa». Patricia, al ver que lo perdía todo, soltó una carcajada amarga. «Qué tontos son. Ni siquiera es tu casa, Marcus. Es de ella. Siempre lo fue. Y ahora que lo sabes, ¿qué te queda? Has perdido a tu esposa, y tu madre jamás te dejará olvidar lo que pasó». Tomó su bolso con furia y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con veneno en la voz. «Felicidades, Lourdes. Ganaste, pero perdiste a tu hijo, porque él nunca te perdonará por hacerlo pasar por esto». Y con un portazo, la farsa se derrumbó definitivamente. La casa quedó sumida en un silencio que dolía más que los gritos. Marcus se dejó caer en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro, mientras yo permanecía de pie, todavía con el eco del portazo resonando en mis oídos. Aquella había sido mi victoria, sí, pero no se sentía como un triunfo. El veneno de las últimas palabras de Patricia seguía flotando en el aire, y yo sabía que aunque ella se hubiera ido, las heridas que había dejado tardarían en cerrarse. Los días posteriores fueron extraños. Marcus se mudó al cuarto de huéspedes, incapaz de compartir el dormitorio donde tantas veces había dormido con la mujer que lo había traicionado. Yo regresé al dormitorio principal, el que siempre me había pertenecido, pero no lo celebré. Me parecía un territorio recuperado a costa de un campo de batalla emocional. Apenas nos hablábamos. Marcus no estaba enojado conmigo. Lo veía claro. Lo que lo devoraba era la culpa. Cuando nuestros ojos se encontraban, en su mirada solo había vergüenza. Los niños, en cambio, eran quienes más sufrían. Emma preguntaba una y otra vez por su madre, y yo apenas podía ofrecer respuestas. «Vagas. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar», le decía, aunque en mi interior sabía que Patricia había cruzado un punto sin retorno. Dylan
con brutal sinceridad infantil, un día preguntó: «Abuela, si ahora tienes mucho dinero, ¿ya no vas a vivir en el cuarto pequeño?». Marcus, escuchando desde la puerta, rompió en llanto y me pidió hablar a solas. Cuando los niños subieron a sus habitaciones, Marcus se desplomó en el sofá como un hombre derrotado. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón», dijo entre sollozos. «No sé cómo mirarte después de todo lo que te hice pasar. Te humillé, te traté como si fueras una carga y ahora me doy cuenta de que fui cómplice de Patricia. No puedo vivir con esa culpa». Me senté a su lado, recordando cuántas veces Roberto y yo lo habíamos consolado allí mismo cuando era niño, cuando tropezaba con sus propios errores. «Marcus», le dije con calma, «quiero que entiendas algo. Yo elegí callar, pude detenerlo todo desde el principio, pero no lo hice». Él levantó la cabeza con los ojos rojos de confusión. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué dejaste que te tratáramos como a una sirvienta cuando tenías los medios para evitarlo?». Lo miré con ternura, aunque mis palabras eran duras. «Porque necesitaba saber si me amabas por mí, o si tu respeto dependía de lo que podía ofrecerte. Necesitaba conocer la verdad sobre mi hijo, incluso si dolía». Marcus se cubrió el rostro con las manos. «Fallé la prueba», murmuró. Negué suavemente. «No la fallaste, hijo. La aprendiste. Y eso hace toda la diferencia». Con el paso de las semanas, tratamos de encontrar una nueva normalidad en medio de las ruinas que Patricia había dejado. Marcus comenzó terapia. Necesitaba enfrentar no solo la traición de su esposa, sino también su propia complicidad en mi humillación. Los niños, poco a poco, se fueron adaptando a la idea de que sus padres no volverían a estar juntos. Sin embargo, la sombra de Patricia aún se cernía sobre nosotros. La primera señal de que no había terminado llegó cuando Emma y Dylan regresaron de un fin de semana con ella. Estaban extrañamente callados. Emma tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado, y Dylan se negó a hablar de lo que habían hecho. Fue Marcus quien me confesó lo que ocurría. «Les está diciendo que tú destruiste la familia, mamá. Que si hubieras sido honesta desde el principio, el divorcio nunca habría pasado». Sentí una punzada en el pecho. Patricia no solo había intentado hundirme a mí, ahora usaba a mis nietos como armas emocionales. Comprendí que la batalla aún no había terminado y que tendría que ser más fuerte que nunca para protegerlos de su propia madre. La confrontación llegó un martes por la tarde, cuando menos lo esperaba. Patricia apareció en la puerta sin previo aviso, pero esta vez no venía sola. A su lado estaba David Carrera, trajeado y con una sonrisa de suficiencia, cargando un maletín. «Lourdes», dijo Patricia con una dulzura fingida, «necesitamos hablar». Los invité a pasar, aunque sabía que nada bueno saldría de aquella visita. Se sentaron en mi sala como si fueran los dueños de la casa, y David abrió su maletín para sacar una carpeta. «Señora Mendoza», comenzó con tono ensayado, «tenemos una propuesta que creemos beneficiará a todos». Patricia lo interrumpió para añadir: «Marcus y yo podemos reconstruir nuestra familia, pero necesitamos garantías. Piensa en los niños, necesitan estabilidad». Abrí la carpeta y sentí náuseas. El documento exigía que yo transfiriera $3 millones a una cuenta conjunta que ellos controlarían. A cambio, Patricia prometía regresar con Marcus y mantener intacta la familia. Mi silencio fue interrumpido por mi propia risa amarga. «¿Me están chantajeando?», pregunté con calma. «No, Lourdes», respondió Patricia con esa sonrisa venenosa. «Es una inversión en la felicidad de tu familia. ¿No vale eso 3 millones? ¿Y si no acepto?», pregunté, clavando mis ojos en los de David. Él y Patricia intercambiaron una mirada rápida antes de que respondiera con voz suave, pero cargada de amenaza.
Entonces tendríamos que explorar otras vías legales. Podríamos cuestionar su capacidad mental. ¿Cómo explicar que permitió vivir como sirvienta cuando tenía recursos millonarios? Sería fácil alegar incompetencia. Patricia añadió con un gesto teatral: sería una lástima que los niños tuvieran que declarar sobre el comportamiento errático de su abuela. Ya están bastante confundidos. El veneno en su tono era evidente. Me levanté despacio, caminé hacia la ventana y miré el jardín que Roberto y yo habíamos cuidado durante tantos años. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije sin darles la espalda. Patricia respondió con impaciencia. ¿Qué cosa? Giré hacia ellos con calma helada. Que creen que me conocen, pero no tienen idea de lo que soy capaz cuando alguien intenta destruir lo que es mío. Patricia me observaba con desconfianza, mientras David intentaba mantener su sonrisa de vendedor seguro de sí mismo. Entonces di el golpe que llevaba tiempo guardando. Durante todos estos meses en que me humillaste, Patricia, ¿sabes qué hice? Aprendí quién eres, cómo actúas, con quién te acuestas y cómo planeas manipular a los demás. Y tú, David, lo señalé con un dedo firme. ¿Crees que no sé de tus deudas de juego, de los más de $200,000 que debes y de cómo has estafado a otras viudas mayores? ¿Crees que no sé que estás casado? El rostro de David se puso blanco y Patricia por primera vez perdió el control de su lenguaje corporal. Así que esta es mi oferta. Continué con una calma que los hizo retroceder en sus asientos. Van a salir de mi casa ahora mismo. Patricia firmará los papeles de divorcio sin pedir un centavo. Y luego desaparecerán de nuestras vidas para siempre. Si no lo hacen, la evidencia que tengo de ustedes será suficiente para acabar con su reputación, con su libertad y, en tu caso, David, con tu matrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. El juego había terminado y esta vez el tablero estaba bajo mis reglas. Patricia se levantó de golpe, con el rostro enrojecido y los ojos encendidos de odio. «Esto no se quedará así, Lourdes», gritó, pero su voz sonaba más a derrota que a amenaza. David, en cambio, no dijo nada. Apenas recogió su maletín con manos temblorosas, incapaz de sostenerme la mirada. Ambos salieron apresurados y el portazo con el que abandonaron la casa no fue de desafío, sino de rendición. Cuando el eco se disipó, sentí una calma que no experimentaba desde hacía meses. Por primera vez, ya no era la mujer acorralada en un cuarto de servicio, sino la dueña absoluta de mi destino. Roberto había tenido razón. Me había dejado protegida, con recursos y con la fuerza suficiente para defender mi dignidad. 6 meses después, yo no estaba en Houston ni rodeada de intrigas. Estaba en la terraza de mi mansión en Cancún, viendo cómo el sol se hundía lentamente en las aguas turquesa del Caribe. El aire tibio llevaba el aroma de jazmín de mi propio jardín, y entendí que por fin había llegado al lugar donde debía estar. El paraíso que Roberto me había preparado como legado de amor y libertad. El camino hasta Cancún no fue inmediato ni sencillo. Después de la partida humillante de Patricia y David, todavía quedaban decisiones difíciles por tomar. Marcus se divorció de ella en apenas 2 meses. No tuvo más opción, pues las pruebas de su infidelidad y sus planes de estafa eran irrefutables. El proceso fue rápido, limpio, como yo lo había planeado. Lo más complicado fueron los niños. Emma y Dylan merecían la verdad, pero no podía convertir a su madre en una villana ante sus ojos. Les expliqué con sencillez. A veces los adultos toman malas decisiones porque tienen miedo o están confundidos. Su mamá tomó decisiones que lastimaron a la familia y ahora debe aprender a vivir con las consecuencias. Dylan, con la inocencia que me arrancó lágrimas, preguntó, ¿pero aún podemos amarla? Lo abracé fuerte y respondí, por supuesto. El amor no se apaga por los errores, pero también significa protegerse de quienes nos lastiman
repetidamente. Fue en ese momento cuando comprendí que mi papel ya no era luchar contra Patricia, sino construir un futuro distinto para los míos. Marcus fue quien más luchó con el peso de la culpa. Durante semanas me pedía, casi rogando, que me quedara en Houston. Mamá, déjame cuidarte, déjame reparar el daño. Te fallé una vez, no quiero fallarte otra. Yo lo escuchaba con ternura, pero también con firmeza. Sabía que necesitaba soltarme, aprender a ser padre y hombre sin depender de una mujer fuerte, ni de Patricia, ni de mí. Una noche, mientras cenábamos después de que los niños se habían acostado, finalmente le di mi respuesta. Marcus, no hay nada que perdonar. Fuiste manipulado por alguien que sabía cómo jugar con tus emociones. Lo que importa es que ahora entiendes quién eres y qué valores debes sostener. Yo, en cambio, necesito un nuevo comienzo lejos de estas paredes que guardan tantas heridas. Él bajó la mirada y con voz entrecortada preguntó, ¿por qué Cancún? Entonces le mostré las fotos de la casa que Roberto me había dejado en secreto. Porque tu padre quería que fuera libre de elegir mi propia aventura, y esta es mi elección. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Marcus sonreír. Papá siempre fue más sabio que todos nosotros, ¿verdad? Antes de partir, atendí los últimos asuntos pendientes en Houston. No podía marcharme sin garantizar el futuro de mis nietos, ni sin darle a Marcus la estabilidad que necesitaba como padre soltero. Establecí un fideicomiso educativo para Emma y Dylan. Cuando cumplieran 18 años, tendrían acceso a fondos suficientes para sus estudios universitarios y para dar sus primeros pasos en la vida adulta. Pero no sería dinero regalado. Tendría condiciones claras. Deberían mantener buenas calificaciones, participar en servicio comunitario y escribir cartas anuales reflexionando sobre las lecciones aprendidas de esta experiencia familiar. Para Marcus, transferí la propiedad de la casa de River Oaks completamente a su nombre, junto con un fondo destinado a cubrir los gastos de crianza. No quería que se sintiera atado a mí ni dependiente de mi fortuna, pero tampoco permitiría que él y los niños sufrieran por carencias económicas. Cuando le mostré los documentos, se llevó las manos a la cabeza. «Es demasiado, mamá». Yo lo miré con calma. «No es demasiado. Es exactamente lo que tu padre habría querido». El día de mi partida, Marcus y los niños me acompañaron al aeropuerto. No hubo escenas dramáticas ni lágrimas desbordadas. En su lugar, reinaba una serenidad que no habíamos sentido en meses. Emma me abrazó con fuerza y susurró, «Te voy a extrañar, abuela». Yo le acaricié el cabello y respondí, «Y yo a ti, mi amor. Pero ahora tenemos algo hermoso que esperar, tus vacaciones en la playa». Dylan, con su seriedad infantil, me entregó un sobre. «Es para que no te olvides de nosotros», dijo. Lo abrí ya en el avión, cuando despegábamos. Dentro había una hoja escrita con su letra temblorosa. «Querida abuela, gracias por enseñarnos que las personas fuertes son las que ayudan a otros, no las que lastiman. Te amamos». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero eran diferentes, no de dolor, sino de gratitud y esperanza. Sabía que estaba cerrando un ciclo y abriendo otro. Dejaba atrás una casa llena de recuerdos amargos, pero llevaba conmigo la certeza de que el amor verdadero de mi familia, aunque lastimado, seguía intacto. En Cancún, mi vida tomó un ritmo completamente distinto. Me despertaba sin relojes ni exigencias, solo con el canto de las olas acariciando la orilla. Caminaba cada mañana por la playa, recogiendo conchas y respirando una libertad que durante 9 años había creído perdida. Comencé a tomar clases de pintura, un sueño que había postergado décadas por estar siempre ocupada atendiendo a otros. La casa, luminosa y abierta al mar, pronto dejó de sentirse vacía. María y José, la pareja que se encargaba del mantenimiento, se convirtieron en amigos cercanos. Sus nietos venían los fines de semana
y entre juegos y risas, yo les enseñaba inglés, mientras ellos me ayudaban a mejorar mi español. También empecé a colaborar como voluntaria en el hospital local, traduciendo para turistas que llegaban asustados y sin entender el idioma. Por primera vez en años, servía a los demás no por obligación, sino porque yo lo elegía. En las llamadas dominicales, Marcus me contaba sobre sus avances en terapia, sobre los logros de los niños, y poco a poco nuestra relación se volvió más honesta y cercana. «Mamá, suenas tan feliz», me dijo una tarde, y yo pude responderle con total certeza. «Lo estoy, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy». 3 meses después de instalarme en Cancún, recibí un mensaje inesperado de Patricia. Decía que había reflexionado sobre sus errores, que quería disculparse y que lo hacía por el bien de los niños. Lo leí con calma, sin enojo, pero también sin la menor intención de responder. Había aprendido, con un doloroso precio, que algunas personas no merecen segundas oportunidades. Patricia ya había mostrado quién era en repetidas ocasiones: egoísta, calculadora y cruel. Su arrepentimiento no era más que una nueva máscara, otra estrategia para manipular. Borré el mensaje y seguí con mi día. Esa misma mañana, mientras tomaba café en la terraza y observaba el horizonte azul, pensé en Roberto, en cómo había planeado todo con precisión, dejándome no solo recursos, sino también la libertad de decidir. Recordé sus palabras, tantas veces repetidas en vida: «Quiero que seas dueña de tu destino, Lourdes, que nadie pueda jamás arrebatarte tu dignidad». El viento cálido acarició mi rostro y, como si me escuchara, susurré: «Gracias, mi amor. Sabías exactamente lo que estabas haciendo». Tenía 60 años y, sin embargo, sentía que apenas estaba comenzando una nueva vida. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba solo en los millones heredados, aunque ciertamente me daban tranquilidad. La verdadera riqueza era tener la libertad de elegir con quién quería compartir mis días, cómo quería gastar mi tiempo y, sobre todo, quién merecía un lugar en mi corazón. Esa libertad era más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Por las tardes me encontraba rodeada de colores en mis lienzos, experimentando con pinceladas torpes, pero llenas de entusiasmo. Otras veces salía en mi pequeño velero y me dejaba llevar por la brisa, recordando las promesas de juventud que alguna vez hice con Roberto. Había pasado de ser una mujer relegada a un cuarto húmedo en Houston a convertirme en alguien capaz de diseñar su propia vida desde cero. Y cada día, con el sol hundiéndose en el mar, me repetía: «Gané», pero no de la forma que Patricia imaginaba. Con el paso de los meses, mi casa en Cancún se convirtió en un refugio, no solo para mí, sino también para mi familia. Emma y Dylan vinieron por primera vez en vacaciones de primavera, sus risas corriendo por la arena, sus pies hundiéndose en el agua tibia, me recordaron que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sobrevivir a las tormentas. Les enseñé a navegar en el pequeño velero que había comprado y por las noches cocinábamos juntos en la cocina abierta, rodeados del aroma del mar. En más de una ocasión me preguntaron por su madre. Sabía que esa conversación llegaría y decidí darles la verdad sin rencor. A veces la vida nos enseña que incluso las personas que amamos pueden tomar decisiones equivocadas. Eso no significa que no las amemos, significa que aprendemos a protegernos. Ellos escuchaban en silencio, con la madurez que el dolor les había obligado a adquirir demasiado pronto. Mientras tanto, Marcus iba encontrando su propio rumbo. En nuestras llamadas semanales me contaba cómo poco a poco aprendía a criar solo a sus hijos, cómo había empezado a salir nuevamente, aunque con cautela, y cómo cada día trabajaba en reparar el vínculo conmigo. Papá siempre decía:
que tú eras más fuerte de lo que cualquiera imaginaba, me confesó una tarde. Y yo, con el corazón sereno, pude responderle: y ahora tú también lo eres, Marcus. Una mañana, mientras contemplaba el amanecer desde la terraza, recordé con claridad todo el camino recorrido. Pasar de ser la señora de una casa en River Oaks, respetada y querida, a convertirme en la carga de mi propio hijo bajo la manipulación de Patricia, había sido una caída dolorosa. Dormir en un cuarto húmedo, escuchar sus órdenes como si fuera una sirvienta, ver a mis nietos confundidos y avergonzados, todo eso había sido una prueba desgarradora, pero al mismo tiempo me había dado la lección más valiosa de mi vida. Comprendí que el verdadero poder no está en las propiedades ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de resistir, observar y esperar el momento adecuado. Mi silencio había sido mi estrategia, y cuando decidí hablar, lo hice con la fuerza de la verdad y de la dignidad. Patricia creyó que me había vencido, pero lo único que logró fue desenmascararse ante todos. Ahora, con 60 años, sabía que nunca era tarde para empezar de nuevo. Mi vida no estaba marcada por lo que había perdido, sino por lo que había ganado: libertad, sabiduría y la certeza de que mi valor no dependía de nadie más. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados sobre el Caribe, supe con claridad que había ganado. No como Patricia lo entendía, con intrigas y manipulación, sino de una manera mucho más profunda. Gané mi libertad, mi dignidad y la sabiduría de conocer el verdadero valor de mi vida. Ya no era la mujer que lloraba en silencio en un cuarto junto al garaje, sino alguien que podía mirar al horizonte con orgullo y gratitud. Emma y Dylan jugaban en la playa construyendo castillos de arena, y yo me sentía bendecida al escuchar sus risas mezclarse con el sonido de las olas. Pronto cenaríamos juntos, leeríamos un libro y cerraríamos un día más en esta nueva vida que había aprendido a reclamar. Pensé en Roberto, en su amor paciente y en su previsión que me permitió estar allí. Al viento le susurré: gracias, mi amor. Sabías lo que hacía falta para que yo volviera a ser yo misma. Patricia alguna vez me dijo con desdén: ganaste. Y tenía razón, aunque no de la manera que ella imaginaba. Gané porque descubrí mi fuerza, porque recuperé mi voz y porque aprendí que la verdadera riqueza no es tener dinero, sino la libertad de elegir cómo vivir y con quién compartir la vida. Y eso, comprendí al mirar el horizonte, es algo que jamás podrán arrebatarme.